Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, analiza la profundización de la crisis en Haití ante el incremento de la violencia y la inestabilidad política. Haití ha vuelto a estar en las noticias en días pasados cuando un avión de la línea Spirit Airlines proveniente de Fort Lauderdale en Estados Unidos debió abortar su aterrizaje en el aeropuerto de Puerto Príncipe al recibir disparos mientras se aproximaba a la pista. Uno de los tripulantes resultó herido y el vuelo debió desviarse hacia República Dominicana. Poco después, las autoridades norteamericanas anunciaron que se suspendían las operaciones aéreas desde su territorio hacia y desde dicho país caribeño. Varias líneas aéreas norteamericanas, entre ellas la afectada Spirit, ya habían tenido que desviar vuelos que se dirigían al mismo destino, anunciando además la cancelación provisoria de siguientes viajes. Este evento hizo recordar una situación similar vivida en octubre, durante la cual diversas pandillas efectuaron disparos contra un helicóptero de la ONU que formaba parte del contingente de fuerzas enviadas por el organismo para intentar pacificar el país. El incidente experimentado por el avión de Spirit no hace más que confirmar, de un modo que ha llamado la atención a la opinión pública internacional, el deterioro de la situación política, económica y social de Haití, que se ha traducido en un virtual control de amplias porciones de su territorio, incluida la capital Puerto Príncipe, por parte de grupos criminales que han provocado una explosión de la violencia. No parece casualidad que el reciente incidente haya ocurrido poco después de que el empresario Alix Didier Fils-Aimé fuese nombrado nuevo primer ministro interino por el Consejo de Transición que se formó hace un tiempo para procurar la estabilidad política que el país perdió hace rato. La llegada del nuevo primer mandatario, en reemplazo del destituido Gary Conille, se dio en medio de disputas y acusaciones de corrupción hacia los miembros del mencionado Consejo. En este contexto, las diferentes bandas criminales y pandillas que se han apoderado del país lanzaron advertencias en el sentido de que promoverían una nueva ola de violencia. Quien fue más explícito al respecto fue uno de los líderes más visibles, Jimmy Cherizier, conocido popularmente como Barbecue, quien instó a la población a permanecer en sus casas y advirtió que cualquier persona que circule por las calles corre peligro de muerte. Si bien el país ha experimentado crisis sucesivas durante las últimas décadas, agravadas por los efectos derivados de desastres naturales, el origen de la situación actual nos remite inevitablemente al asesinato en 2021 del entonces presidente Jovenel Moïse por parte de un grupo de sicarios que ingresaron en la propia residencia oficial. En ese entonces el poder pasó a manos del primer ministro Ariel Henry, quien asumió como presidente interino, pero no logró llenar el vacío de poder y rápidamente comenzó a experimentar altos niveles de impopularidad. En ese contexto, las bandas criminales comenzaron a hacerse más visibles y a provocar ataques coordinados en la capital del país. No resulta sorprendente que los más violentos se dieran en marzo de ese mismo año, cuando el entonces primer ministro se encontraba en Kenia coordinando la llegada de un contingente de las Naciones Unidas con la intención de contener la ola de violencia. El deterioro de la situación llevó a un escenario casi de película, ya que el avión que lo traía de regreso a Puerto Príncipe no pudo aterrizar debido a que diferentes bandas criminales habían tomado control del aeropuerto internacional, habiendo previamente liberado a 4.000 presos de las cárceles de la capital. La renuncia de Ariel Henry al cargo se dio en abril de este año desde afuera del país, en el marco de una negociación de la que participó el propio Departamento de Estado norteamericano y su secretario Antony Blinken, y que derivó en la conformación del Consejo de Transición mencionado previamente. En forma paralela se dio la llegada al país de un contingente de fuerzas de seguridad keniatas en el marco de un esfuerzo auspiciado por las Naciones Unidas. Si bien la escalada de violencia parecía haberse estabilizado desde entonces, los hechos observados durante la última semana han puesto en duda el éxito de dichos esfuerzos internacionales. Vale la pena recordar que durante las últimas décadas las Naciones Unidas han llevado adelante más de una decena de misiones de mantenimiento de paz en Haití, que solo han logrado resultados de corto plazo, pero no han generado una solución de fondo a la situación que vive el país. Lo que parece quedar en claro
es que el poder real está en las bandas y pandillas que han aprovechado el vacío de poder y consolidado su presencia territorial. Diferentes situaciones experimentadas durante los últimos años han dejado en claro que su capacidad de acción es incluso más importante que las de las alacaídas fuerzas estatales, y se han convertido en actores de veto de las decisiones que intenta llevar adelante el poder político. La llegada de Trump a la presidencia en Estados Unidos puede agregar incluso mayor tensión a la que ya se vive, ya que sus políticas de restricción migratoria seguramente tengan a los haitianos como uno de sus objetivos. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.